Eh, Vamos a hablar un poquito sobre los mecanismos de inflamación que intervienen en la génesis de la aterosclerosis. Todos conocemos ya de los estudios de población, los estudios de Framingham primero, los estudios Mr. Fit, y luego fue confirmado por los diferentes ensayos clínicos el papel que tienen las lipoproteínas en la génesis de la aterosclerosis, especialmente las lipoproteínas de baja densidad, que son lipoproteínas cuyo marcador es la ApoB. Ahora bien, ¿de qué depende de que sean las lipoproteínas de baja densidad, las malas, las que producen aterosclerosis? Si también las VLDL, los kilomicrones, las lipoproteínas de densidad intermedia, también expresan ApoB. Bueno, en parte pues eso depende de sus características físico-químicas, que incluyen el tamaño de estas lipoproteínas LDL, y mientras más pequeñas, pues con más facilidad pueden atravesar la membrana endotelial para irse al subendotelio. Mientras más concentración haya, pues van a pasar más lipoproteínas al subendotelio por transitosis, etcétera. Ahora bien, así como pasaron al espacio subendotelial, pues deberían también salirse del espacio subendotelial. ¿Por qué no se salen estas lipoproteínas de ese espacio subendotelial? Porque entonces experimentan interacción física, probablemente por cargas electrostáticas, con los proteoglicanos que forman la membrana basal endotelial, como son el lumicano, versaglicano, biglicano, también con proteínas como colágena, elastina, vitronectina, fibronectina. Y esto probablemente explique la diferencia en la composición de la membrana basal, sea una de las causas por las cuales esté la razón, porque hay arterias que son más susceptibles a la aterosclerosis que otras. Ahora bien, ya en el espacio subendotelial, estas lipoproteínas experimentan oxidación, quizás por fosfolipasas asociadas a lipoproteínas, etcétera. Y esta oxidación de lipoproteínas induce la liberación de fosfolípidos que a su vez producen los fosfolípidos, al igual que otras sustancias inflamatorias, le dicen al endotelio: mira, expresa moléculas de adhesión, expresa las VCAM, las vasculares, las intercelulares de adhesión, expresa meselectina E, y de esta manera entonces es la manera de respuesta endotelial a un proceso inflamatorio que tiene, que en esta ocasión está disparado por los fosfolípidos. Ahora bien, la expresión de estas moléculas de adhesión conlleva a agregación celular, y de acuerdo a este artículo que citamos aquí, la plaqueta es el primer elemento celular que se adhiere al endotelio. La plaqueta es un fragmento celular que viene del megacariocito, viene cargado ya de sustancias prefabricadas, pero también tiene capacidad de síntesis, porque tiene fragmentos de RNA capaces de inducir síntesis. Al adherirse a la plaqueta con el endotelio, se activa. Y no vamos a hablar aquí de la activación, adhesión y agregación plaquetaria, de esas porciones que ya es otro tema, sino como la activación plaquetaria induce liberación de citoquinas como RANTES, que ahora se llama CCL5, son quimioquinas, produce liberación de factor plaquetario 4, y el RANTES, y así como factor plaquetario 4, hacen que el endotelio a su vez produzca interleucina 1B, ¿sí? Y asimismo la plaqueta tiene también capacidad de formar interleucina 1B, la cual es lo que llamábamos antes el factor pirógeno endógeno, que no se sabía qué cosa era, había un factor pirógeno que es la interleucina 1B. De esta manera las plaquetas producen más activación endotelial, pero también las plaquetas tienen ligando CD40, el cual es una molécula de la familia del factor de necrosis tumoral, que también tiene gran actividad proinflamatoria. Ahora bien, por interacción a su vez de todas esas moléculas de adhesión en el endotelio, los monocitos
experimentan un efecto de rodamiento que los va frenando en la superficie endotelial, y a su vez de diapédesis entre las células endoteliales pasa al espacio subendotelial, y por estimulación del RANTES, por estimulación de otra citoquina, que es la citoquina formadora de colonias de macrófagos, que actualmente es la CCL2, ¿sí? El RANTES CCL5. Entonces ya este monocito experimenta transformación fenotípica, que lo convierte de una celulita plácida que pasea en el torrente sanguíneo a una maquinaria de guerra que tiene expresión de diversos receptores que no tenía antes, como son el receptor LDL, que es un receptor que entonces empieza a captar las lipoproteínas que ya han pasado al espacio subendotelial, pero el receptor LDL es un receptor saturable, tiene una capacidad X de internalizar LDL. Pero ¿qué pasa? Que este macrófago tiene también expresión de receptores Toll-like, receptores reconocedores de patrones antigénicos, ¿sí? Los cuales internalizan colesterol, fagocitan colesterol de una manera desmedida, ¿sí? De modo tal que el macrófago empieza a convertirse también en una célula espumosa rica en gotas de colesterol. Bien, pero hay otra cosa más. Hay algún otro detalle en este espacio subendotelial, y es que la acumulación de macrófagos induce a su vez más reclutamiento. Escúcheme que estoy dándole aquí a esta cosa y estoy creyéndome que están pasándome las fotos y no lo coloqué. Ok, otros receptores que también expresa el macrófago son los receptores Toll-like. ¿Y en qué se diferencian los receptores Toll-like de los receptores scavenger, de los receptores residuales? O en que los receptores Toll-like provocan respuesta del macrófago para producir citoquinas. Entre esas citoquinas tenemos la misma interleucina 1B, que viene a ser una niña mansa al lado de la interleucina B, de la interleucina 6 o del factor de necrosis tumoral alfa, que secretan entonces los macrófagos y conllevan inflamación y extensión de la respuesta inflamatoria a otras partes del endotelio y a otros órganos, en particular al hígado, diciéndole la interleucina 6 al hígado, aumenta la secreción de proteínas C reactivas, ¿sí? Y aumenta también la secreción de fibrinógeno, y de esta manera empieza a magnificarse la cascada inflamatoria, el mecanismo de protrombosis, y además de esto por interacción de ligando CD40 y liberación local de citoquinas, pues las células de músculo liso pues también producen más factor tisular y eso a su vez aumenta la capacidad trombótica local de la placa. Bien, pero si estos monocitos llegan aquí por estimulación de estas quimioquinas, y hacen su diapédesis, ¿por qué razón esos monocitos, así como entraron, no se salen? Porque si tenemos que en la tuberculosis, que hay granulomas, esos macrófagos cargados de bacilos tuberculosos son capaces de migrar a los nódulos linfáticos. ¿Por qué razón estos monocitos no son capaces de salirse de la placa? Bueno, porque el medio ambiente hipercolesterolémico hace que el monocito secrete otra proteína que se llama la anetrina, que tiene entonces propiedades autócrinas y por interactúa con un receptor que es el UNC5B, y con ese receptor cambia la estructura citoesquelética del monocito o del macrófago en este caso, impidiendo la salida de los macrófagos de la placa. Esto puede ser un blanco terapéutico para que sepamos, hablando de quimioquinas, probablemente cuáles son las quimioquinas y cuál es la nomenclatura, pues depende de que esta estructura tenga una unión cisteína, dos uniones de cisteína o varias uniones de cisteína separadas por varios aminoácidos, y ustedes oirán hablar entonces de CC2, etcétera, y otras cosas por así. Ahora bien, estos macrófagos
Estos macrófagos se fueron cargando de colesterol y llega un momento en que la gran cantidad de colesterol, de gotas de colesterol que tienen, produce estrés del retículo endoplásmico, el cual a su vez induce la liberación de citocromo 2 por las mitocondrias y se inicia así la vía intrínseca de la apoptosis, por la cual estos monocitos terminan muriendo, terminan experimentando apoptosis y entonces eso hace que se acumule colesterol libre. Es la causa por la cual se acumula colesterol libre en las placas subendoteliales. El citocromo interactúa con la procaspasa 9, se forma el apoptosoma junto con otras proteínas más. A su vez se convierte en caspasa 9 que descompone, activa la caspasa 3 y ahí se inicia entonces la muerte celular, que puede ser también desencadenada por la vía extrínseca, por la vía de factor de necrosis tumoral alfa u otros ligandos, o bien a través de las células NK, las natural killer, que también le dicen a la célula que se vaya para el otro mundo. Ahora bien, este proceso de reclutamiento celular, de actividad inflamatoria en la placa, de acúmulo de colesterol, produce cambios biomecánicos en la placa sometidos al estrés pulsátil que eventualmente pudieran romperse. Pero la placa, antes de que produzca alteraciones en la luz del vaso, experimenta remodelación positiva, ¿sí? O remodelación excéntrica, ¿sí? Lo cual hace que no sea el grado de estenosis que esa placa está produciendo lo que determine la vulnerabilidad o fragilidad de la placa. Sí, hay ciertas características que primero describieron los patólogos muy bien con el doctor Ross y después actualmente la doctora Birmani. Y luego se confirmaron estas características histopatológicas antes de que se muere el paciente, pues por medio de ultrasonido intravascular, también con tomografía de coherencia óptica y la tomografía computada de corazón, pues también ha confirmado y permite identificar estas características de las placas vulnerables, que son de baja densidad radiográfica, con alto contenido lipídico, están remodeladas excéntricamente, tienen calcificaciones moteadas, tienen superficie irregular, pues que es expresión de desprendimiento de parte de esa placa, y el hecho de que sea una placa vulnerable no guarda relación con el grado de estenosis. No guarda relación con el grado de estenosis, como lo sabemos de los estudios publicados a principios de los 90 por el grupo del doctor Fuster y del doctor Erling Falk, en el cual, sí, fíjense sorprendentemente, en casos de infarto transmural, el 85% de los casos son lesiones menores a 70%. Y si no es el tronco, para que una lesión el hemodinamista la considere significativa, debe ser mayor de un 70%. Y en caso de anginas inestables, en este tiempo todavía no había la subdivisión entre angina inestable y infarto sin elevación de segmento ST, pues también la cantidad de eventos producidos por lesiones que no son estenóticas y que el hemodinamista le dice usted no tiene nada, pues es importante. Ahora bien, finalmente termina esta placa rompiéndose, y ahorita vamos a ver por qué se rompe, y probablemente la persistencia de la actividad inflamatoria explique por qué. Aún en pacientes que están tratados óptimamente, como fue en el estudio PROOF-IT, en el cual 80 de atorvastatina fueron mejor que 40 de simvastatina, pero sin embargo había un riesgo residual de un 80% de estos pacientes, solamente se reducía en un 20% en comparación a pravastatina. Había un 80% de los pacientes de PROOF-IT y de nuestros pacientes bien tratados que siguen teniendo eventos, y eso también en prevención primaria, en Júpiter, sí, le bajaron el nivel de LDL a cerca de 50 y pico, pero hay un grupo de personas que siguen teniendo eventos coronarios y son aparentemente sanas. Y esto sucede porque también entra aquí, es llamado, gracias al factor de necrosis tumoral, un subtipo de linfocitos T que son particularmente virulentos, que expresan ligandos CD4, CD28,
el cual le dice a través del interferón gamma a las células de músculo liso, deja de producir colágeno y elastina, pero a través de interacción con el ligando CD40 le dice al monocito, libérame metaloproteinasas matriciales, de modo tal que tenemos que la cápsula de la placa aterosclerótica está perdiendo colágeno y elastina porque no se está produciendo, y la poquita que tiene entonces es digerida por las metaloproteinasas matriciales del macrófago. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos linfocitos? Bueno, pues estos linfocitos hacen lo mismo en la placa y son también los mismos linfocitos que se encargan de la actividad inflamatoria en los pacientes que tienen artritis reumatoide, diciendo localmente, mira, deja de producir proteínas, osteopondina y todas esas cosas, y degrádame por medio de inducción de metaloproteinasas localmente, degrádame la matriz ósea, degrádame el cartílago, alborótame todo esto. Y así tenemos que la artritis reumatoide, sí, enfermedad inflamatoria crónica que afecta al 0.5 a 2% de la población adulta, una incidencia que no es despreciable, sí, nos produce, además de la pericarditis, valvulitis, miocarditis, también enfermedad coronaria aterosclerótica. Sí, y el componente inflamatorio sistémico de la artritis reumatoide hace que a mayor actividad de la artritis reumatoide tengamos más hipertensión arterial. Y el control de la presión arterial de estos pacientes es mejor cuando el paciente está bien tratado. Si tienen alteraciones lipídicas desde 10 años antes de la aparición de artritis reumatoide, con cifras de colesterol HDL reducidas, de proporción entre colesterol total HDL, menor tamaño de las partículas de LDL, tienen mayor resistencia a la insulina, mayor tasa de obesidad, mayor grosor del complejo íntima media carotídeo, mayor incidencia de placas carotídeas, score de calcio más elevado y menor dilatación dependiente de endotelio. Y pues esto se ha confirmado en diferentes estudios clínicos, ¿sí?, en el cual vemos que se duplica en estos pacientes de artritis la tasa de ingreso por padecimientos cardiovasculares. El riesgo cardiovascular absoluto al cabo de 10 años equivale al de una persona 5 a 10 años más vieja. Incrementa las posibilidades de infarto, duplica la tasa de insuficiencia cardíaca, especialmente pacientes que tengan manifestaciones extraarticulares como son los nódulos reumatoides, la episcleritis. Hay un incremento del 50% de muerte cardiovascular, especialmente en mujeres jóvenes, y hay menor precisión en el diagnóstico de la enfermedad coronaria porque no sabemos si el dolor que tiene es de las costillas o simplemente no tiene dolor porque está tomando antiinflamatorios y analgésicos. Y así que cuando tenemos un paciente con artritis reumatoide, si le vamos a aplicar una escala de riesgo como es la de Framingham, debemos multiplicar por 1.5 si esta persona tiene enfermedad mayor de 10 años de evolución, si tiene factor reumatoide o anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados presentes, si tiene manifestaciones extraarticulares. El asunto no se queda ahí, sino que también las pacientes lúpicas, sí, tienen una elevada incidencia de eventos coronarios, una elevada mortalidad. Esto da miedo. Según este estudio, 52 veces más probabilidad de enfermedad arterial coronaria, 40% de las pacientes lúpicas tendrán defectos de perfusión, mayor prevalencia de placas carotídeas, y eso lo que nos dice es que en pacientes lúpicas o pacientes que tengan artritis reumatoide, a nosotros los cardiólogos debemos ser más eficientes, más enérgicos en el control de sus factores de riesgo en lo que a nosotros respecta. La psoriasis también afecta al 2 a 3% de la población. Se caracteriza por las placas epidérmicas rojas descamativas, una cuarta parte tendrán artritis, 20% tendrán artritis psoriásica severa, y la psoriasis severa implica mayor riesgo de obesidad, de diabetes, hipercolesterolemia, depresión y enfermedad cardiovascular, de modo tal que el exceso de riesgo que tiene un paciente con artritis psoriásica, por ejemplo, vamos a seleccionar el grupo de 50 a 60 años, va en psoriasis leve de 4.6 por 10.000 a 23.2 en personas que tengan artritis psoriásica severa.
Ahora bien, artritis psoriásica también se aumenta mayor tasa de fibrilación atrial. Hubo un estudio danés que fue informado recientemente que informa esto, pero hay mediadores de inflamación que tienen que ver con la artritis reumatoide, que tienen que ver con el lupus, y pues teóricamente en base a estos análisis de randomización mendeliana, en el cual analizan el genotipo de la persona, el fenotipo de la persona y, como decía el doctor Villarroel en su primera conferencia, los factores epigenéticos o medioambientales, pues entonces son análisis estadísticos complejos en los cuales se vislumbra que este anticuerpo monoclonal, que es el tocilizumab, un anti-L6, sí puede reducir los factores de riesgo en pacientes con artritis reumatoide y quizás en pacientes también con aterosclerosis primaria. Sí, el bloqueo de IL6 puede ser un blanco terapéutico para que nos cambie ese riesgo residual que empezábamos a buscar con el HDL. Vamos a subir HDL, pero el impacto de elevar HDL hasta el momento nos ha dejado simplemente con expectativas. Hay otras proteínas, otros mecanismos proinflamatorios que, fíjense, desde un aspecto bioquímico, la expresión de una enzima, la fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas, es producida por macrófagos, ¿sí? Se une a varias lipoproteínas, especialmente a LDL y a LPA chica, detectada especialmente en placas con núcleo necrótico rotas, hidroliza los fosfolípidos produciendo lisofosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es nuestra querida lecitina que venden en las tiendas de productos naturales. Entonces, la lisofosfatidilcolina sí es quimoatrayente de monocitos, aumenta las moléculas de adhesión endotelial, inhibe la síntesis de óxido nítrico, tiene citotoxicidad a macrófagos, viene siendo, aunque el macrófago produce esto, pero le está dando el metal para que le claven el cuchillo al mismo macrófago, es lo que viene siendo. Sí, hay toxicidad para macrófagos, células de músculo liso, hay descomposición de la placa, más fragilidad de la placa, y el darapladip es un inhibidor de este fármaco que ya en estos estudios de Patrick Serrus mostró, fue un estudio pequeño, mostró la posibilidad de que bloqueando darapladip cambiábamos la composición y las características físicas de la placa. Entonces ya actualmente hay un ensayo clínico en curso que es el Solid TIMI 52 con darapladip, para que cuando nos hablen de darapladip, ¿de qué nos están diciendo? Bueno, yo espero que mi idea es que el auditorio sepa de por dónde anda este asunto. Entonces también la inhibición de la interleucina 1B, del factor de pirógeno endógeno, es también un blanco terapéutico que está siendo explorado con este anticuerpo monoclonal que se llama canakinumab en el estudio CANTOS. Bien, ¿hacia dónde vamos? Hemos hablado ahora de los aspectos adversos. Caramba, ya me estoy pasando de tiempo, pero en la génesis de vamos a usar los recursos que la inmunología nos ha ido dando, y ya tenemos entonces un anticuerpo monoclonal contra la proconvertasa subtilicina quexina 9, que es una enzima que degrada, se une al colesterol de LDL del hepatocito, entonces lo internaliza y se degrada este receptor LDL unido a esta enzima. Sí, viene siendo como la arrestina con los receptores beta en los pacientes con falla cardíaca. Se internaliza el receptor de LDL. Hay más LDL circulante por un lado, pero como el hepatocito no tiene LDL dentro, eso estimula un complejo proteico que es de la steroid binding element proteins, sí, que a su vez hace que el hepatocito sintetice más colesterol, porque yo no tengo colesterol, entonces voy a sintetizar más colesterol. El hepatocito capta menos colesterol, el hepatocito entonces va a sintetizar más colesterol. Y esto es un blanco terapéutico en pacientes en quienes con el uso de estatinas no conseguimos un adecuado control de nuestras cifras lipídicas. Así que por ahí probablemente venga la información. Gracias.